Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Abrimos cámara para la foto, por favor. Foto de bienvenida. Muy bien, vamos a esperar a contar a 3 para que abran 1, 2 y 3. Bueno, espero que hayan sonreído la primera. Ahorita busco el segundo. Listo. Muy bien, arrancamos la clase del día de hoy. Hoy, pues es una clase corta relativamente. En el sentido de del tema, es un tema no tan complejo como lo vamos a trabajar. Se puede complicar si ya cuando lo vean en electrodinámica, va a ser ya un tema un poco más complicado. Vamos sobre la sesión 13, nos quedan 7 días, jóvenes. Recuerda, mañana tenemos nuestro segundo parcial y creo que el 23, el tercer parcial para el 30, el cuarto, si mi memoria no me falla. Temas del segundo parcial, capítulos números 19 y 20, si tampoco mi memoria me falla. Muy bien, a ver, pues, ¿qué es la ley de Gauss? Gauss, en esencia, lo que hizo es que ya habíamos estudiado el campo eléctrico y vimos que era un vector, y entonces lo que hace Gauss es estudiar qué pasa si pasan estos vectores a través de un área determinada. Relacionan mucho la idea del flujo que se ve en la física 2 de cuando se ve mecánica de fluidos y el caudal, lo relacionan con el flujo eléctrico. Entonces, en esencia, una técnica para calcular el campo eléctrico promedio sobre una superficie cerrada es una de las cosas que presenta Gauss. Relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga total dentro de dicha superficie. Vamos a entender a una superficie cerrada, aquella que tiene una parte interior. Cuando las líneas que pasan a son negativas, es decir, si vienen de afuera y van hacia adentro, son negativas. Y una parte exterior, que quiere decir que si salen de él, van a ser líneas positivas. Las cargas afuera de la superficie no provocan un flujo neto a través de la superficie gaussiana. Entonces, supóngase que si yo tengo mi celular, ¿no? Y yo le pongo protector. Entonces, la superficie gaussiana sería el protector que yo le pongo, que yo compro para mi celular, pero mi celular tiene su propia superficie. Estas superficies gaussianas pueden ser imaginarias como no imaginarias. Por ejemplo, el protector de mi teléfono puede ser imaginario, es real, pero puede ser que yo venga y diga que mi teléfono está aislado, encerrado en una superficie imaginaria que está alrededor de él. Entonces,
El flujo eléctrico se va a entender como la medida de cuántos vectores, entre comillas, la de medida de cuántos vectores de campo eléctrico penetran sobre una superficie dada. Es decir, que lo que vamos a buscar es cuántas líneas de campo eléctrico pasan a través de una superficie que tengamos en común. Esto nos lleva a la definición de algo que se llama un vector de área normal. Este vector de área normal es el vector que es perpendicular al área A y está a un ángulo teta con respecto al campo. Quiere decir que si yo lo dibujo, digámoslo así, yo tengo un área acá y de él va a salir, digamos que, ¿saben los signos vectoriales de entrar y salir de un plano? ¿Saben los signos vectoriales de salida, entrada de un vector de un plano? Licenciado, si no recuerdo mal, es un punto y una X. Punto, ¿qué quiere decir? ¿Entra o sale? Sale, Lic. Sale, muy bien. Entonces, si yo tengo este plano y tengo este vector, que lo que quiere decir es que voy a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones. Tengo esto acá, y tengo esto acá, y tengo esto acá. Y tengo entonces un vector que se denomina vector área. Este vector es perpendicular al área del que yo estoy hablando. Siempre va a formar 90 grados. Puede ser que esté entrando como puede ser que esté saliendo. Por ejemplo, puede ser aquí y forma 90 grados. A ese se le llama vector área, porque es el vector director, digámoslo así, del flujo eléctrico. ¿Preguntas hasta ahí con lo del vector área? El vector área, licenciado, disculpe, este vector se empieza a medir a partir de la superficie, del área superficial de un objeto que colocó aquí. Sí, o sea, está el área de la superficie y de él sale un vector siempre dirigido 90 grados con un ángulo de 90 grados. Esa es la clave, que es un vector que es perpendicular. ¿Alguien más tiene preguntas? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Con lo del vector área. Entonces, este ángulo es el ángulo que se va a formar con el área y el vector que quiero buscar. Por eso utiliza coseno. Además, el flujo, cuando ven coseno, quiere decir que el flujo eléctrico es un producto punto. Puede ser pregunta de examen, ¿oyeron? El flujo eléctrico es un producto punto. E punto vector área me da como resultado el flujo eléctrico. Por eso es que el flujo eléctrico no es un vector como tal, sino es una unidad de medida. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Muy bien. Sigamos entonces. Acá está más ejemplificado. Vean, acá está el área y el vector perpendicular al área, que es este de acá dibujado en negro, es nuestro vector que vamos a utilizar para calcular el flujo. En este caso, como la dirección del campo es igual a la dirección del flujo, entonces el coseno, en este caso, el flujo va a ser igual a 0 cuando tienen la misma dirección.
porque son paralelos. Si son paralelos, el coseno de 0, ¿cuánto es? Mate 3. 1, Lick. Es 1, correcto. Ahora, ¿por qué va a ser 0 entonces el vector? Porque dice que si las superficies, cuando son paralelos, el producto punto de dos vectores que son paralelos da siempre como resultado 0. Esto es por el producto punto, no por el ángulo. Luego está por ejemplo, que está inclinado y vean el vector área. El vector área viene siendo para que lo relacionen con el concepto de normal. La normal es el vector perpendicular que va dirigido hacia arriba de la superficie. No importa cómo esté la superficie, pero siempre va a ser perpendicular a la superficie. Lo mismo es el vector área. Entonces, si se dan cuenta acá, aunque el ángulo del vector, el ángulo, si se da cuenta, es entre el vector área y el vector campo. No es entre la superficie y el campo. No sé si me explico esa parte, si me doy a entender. Si se dan cuenta acá, este es el ángulo, este es el vector campo. Pero el ángulo no está medido desde la superficie. El ángulo que nosotros usamos acá en la ecuación que aparecía, este ángulo, no es el ángulo respecto a la superficie, sino es el ángulo que se forma entre los dos vectores, entre el vector campo y entre el vector área. ¿Queda claro esa parte? ¿Podríamos decir que es respecto a la horizontal, licenciado? No porque, póngale que si fuera aquí, por eso es que acá el vector, los dos vectores, como tienen la misma dirección, el vector área, yo lo mido respecto a la superficie, al área superficial, pero el ángulo que va en la ecuación es el ángulo que está entre los dos vectores. Es decir, que si este es mi vector campo y está medido respecto a la horizontal acá, aquí está el eje X, pero mi vector área está, por ejemplo, acá, que no está en 90 grados, el ángulo que yo necesito es este ángulo. No es el ángulo medido desde el eje X, sino el ángulo formado entre los dos vectores. Perfecto, gracias. Entonces significa que los vectores, los rosados, ¿cómo dijo que se llamaban esos vectores? Disculpe. Los rosados son líneas del campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico no siempre van a ir horizontales. No siempre, ellas siempre pueden dibujarse horizontales, pero el problema es cómo está la superficie. Por eso es que acá les hacen ver la observación de que, o sea, aquí hay dos ángulos que tenemos que tomar, digámoslo así, en consideración, que siempre voy a tomar en cuenta el del vector área, que es este que está dibujado en negro, siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. Pero el ángulo que en la fórmula piden es el ángulo que está formado entre los dos vectores. Por ejemplo, el ángulo entre el campo que está dirigido acá y mi vector área que está dirigido acá, aquí es de 90 grados. El ángulo entre ellos. Pero aquí el ángulo es un ángulo agudo, por ejemplo. El ángulo que está acá, por eso les dibujé acá. Si el vector está dado desde una dirección, a mí me interesa el complemento, digámoslo así, porque si el área estuviera acá, digamos que el área está aquí, en este plano está aquí, sobre el eje X, entonces mi vector área
está a 90 grados, entonces el ángulo que yo necesito es el ángulo comprendido entre los dos vectores, entre el vector campo y el vector área. Por eso hago, entonces, este es el vector que voy a buscar siempre. Este solo me servirá para hacer una operación. 90 menos este ángulo me daría el vector que está entre A y E. No sé si ahí les quedó más claro o no. Sí, licenciado, ahí está mejor. Muchas gracias. Bueno, para todos les queda clara esa parte. Sí, sí, está claro. Va. Sí, licenciado, bien. gracias. Entonces, ya que entendimos el concepto del vector área y ya que vimos que el ángulo que nos piden en la formulita es el ángulo comprendido entre el campo eléctrico y el área, pues esta formulita ya sabemos que este ángulo va a ser el que está comprendido entre estos dos. No respecto a la horizontal o respecto a la vertical, sino es comprendido entre ellos dos. ¿De acuerdo? Muy bien. La ley de Gauss, como segunda parte, lo que dice es que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividido la permitividad del espacio. La permitividad del espacio es esta epsilon sub 0 y tiene este valor constante de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado partido Newton por metro al cuadrado. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo el siguiente dibujo acá, si yo tengo este dibujo y en este dibujo yo tengo esta carga, esta otra carga, tengo esta otra carga, tengo esta otra carga, tengo esta otra carga. Entonces digamos que todas valen 1. Mi carga neta al final va a ser de 1. ¿Sí? 1 y positivo. Entonces yo puedo calcular el flujo eléctrico igual a 1 dividido 8.85 por 10 a la menos 12. Porque la carga neta interior es igual a 1. ¿Queda claro esa parte? Esto sería la superficie que les denominamos superficie gaussiana. Que cuando ustedes lo vean en electrodinámica, dependiendo quién les dé ese curso, cuando lleguen a la licenciatura, pues van a ver que les hablan de que el flujo eléctrico es igual a la integral del área encerrada del campo eléctrico por un diferencial de área. Y entonces aquí lo que hay que hacer es que se hace una integral de superficie, pero eso no lo van a utilizar ustedes. Ahorita en lo que van a hacer no lo van a utilizar. Otra vez no puede ingresar Marvin. ¿Qué le habrá pasado? Fíjese, licenciado, que yo creo que está fallando la señal en varios lados porque a mí también me ha tocado. Pobrecito Marvin, no solo cómo participa Marvin. Le va a tocar ver la grabación a Marvin. Gabriel Alonso. Necesito que revise su bandeja de entrada y por favor vea una invitación que le di donde decía que lo invitaba al curso de física y al curso y al laboratorio. Así como ayer, por ejemplo, de casualidad yo regresé como a las 7:45 y usted todavía no había logrado entrar al laboratorio, que es lo mismo que le pasa a Carla
y hay un tercero. Son como tres que los que todavía tengo que darles acceso porque no le dieron, que sí que querían acceder a la invitación de Meet. Entonces, por eso les tengo que dar acceso yo. Entonces, revísenlo, por favor. Ah, ok, Para que- gracias. Me había acabado, no pude entrar, por eso estaba intentando y no me dejaba entrar. Como a las 45 fue que los dejó entrar casi, ¿no? Que fue que yo Sí. de casualidad entré y vi que plum estaba o traten de ser de los primeros. Yo me quedo más o menos como 10 minutos conectado, de 10 a 15 minutos, y luego me salgo de la sesión y ya dejo que Minor trabaje solo para esperar por los 2, 3 que todavía no han dado a aceptar a la invitación. Entonces, solo con que le dé a aceptar y ya con eso le queda. Ya quedamos casi a la mitad del curso, pero todavía le quedan 15 días más por trabajar. Bueno, 7. Regresando, pobrecito Marvin. ¿Qué será? ¿Será su internet? Pero ¿con qué correo habrá dado que sí? Porque si dio con un correo y entra con otro correo, le va a pedir, si el correo que registró Carla, por ejemplo, en Classroom es distinto al correo con el que está entrando, por eso siempre me toca darle a acceder. Vaya, por eso es que la molestaba con lo de la entrada, pero de todos modos, revíselo y si no me da el otro correo, si no es con ese, por ejemplo, y es con este con el que está entrando, me da el otro correo, yo lo agrego y listo, le da a aceptar y así ya no tiene que, porque en el laboratorio me preocupan, aquí no, porque yo escucho cuando está ingresando, pero en el laboratorio me quedo un ratito y luego ya me salgo y Minor no tiene los permisos para poder dejar entrar. Bueno, siguiendo entonces con esto, ¿queda alguna duda de lo a lo que entendemos como carga interior y superficie y lo que es una superficie cargada? Ahora, si la superficie está cargada y resulta que no hay carga, entonces, quiero si sigo otra diapositiva, sí. Hay que hacer un análisis con respecto a eso. ¿Qué pasa si no hay carga pero la superficie sí está cargada? ¿Qué es lo que pasa cuando usted toca el carro? Y le da un toque eléctrico el carro cuando usted quiere abrir la manecilla. Entonces, pues tenemos tres casos. Lo primero es que dentro del conductor, el campo eléctrico vale 0. O sea, la superficie está cargada, pero el campo eléctrico adentro vale 0. Si hay una cavidad, o sea, si usted viene y dice, bueno, yo voy a dibujar una superficie gaussiana, de todas formas, va a ser igual a 0. Ahora, si yo coloco una carga dentro de la superficie gaussiana, entonces el campo eléctrico es igual a 0 en todos los puntos de la superficie gaussiana y la superficie de la cavidad debe tener una carga total de menos Q. O sea, quiere decir que en esta línea morada vale 0, pero existe campo en estos puntos por la carga que está acá. Pero estas cargas tendría que ser una carga que equilibre la superficie. Esto sucede mucho cuando estamos hablando en la cuestión de superficies. Por lo general, el concepto clave es que es 0 dentro y ya fuera de él, si tiene la carga, sí puede efectuar un campo eléctrico. Porque se recuerdan que el campo eléctrico sale del positivo, va en dirección hacia afuera. Entonces, si va hacia afuera, aquí adentro no puede haber campo eléctrico y aquí adentro tampoco. Y aquí, para que pueda existir campo eléctrico, para que entonces, como va hacia afuera, pues debería de ser negativo para que la carga lo que haga es equilibrar, digamos así, la situación. En general, aquí se trabaja con un elemento nuevo que se denomina, de acá, que se denominan
se denominan densidades de carga. Está la densidad lineal, densidad de volumen, densidad de superficie y otras densidades. Este símbolo acá lo vamos a conocer nosotros como densidad de carga. Y es la razón que hay entre la carga y su área superficial. O sea, si yo tengo una carga de 8 coulombs y el área superficial es de 4 metros cuadrados, 8 sobre 4, son 2, entonces la densidad de carga es de 2 coulombs sobre metros cuadrados. ¿Queda clara esa idea? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lick, lo que explicaba en donde está la tercera imagen. Sí. Si donde tiene la carga positiva fuera carga negativa, no generaría ninguna carga. Carga habría. Lo que pasa que acá lo que están analizando es el campo. Si este es positivo, o sea, si yo pongo una carga, dice que si yo pongo una carga, por ejemplo, una carga negativa alrededor, lo que va a suceder es que este campo va a salir y este campo va a entrar. Entonces el campo neto va a ser 0, porque la misma cantidad que sale es la misma cantidad que entra. Pero si yo pongo una carga, si aquí la carga fuera positiva, o sea, una carga a lo que se refiere esto, debe tener una carga total positiva, entonces lo que va a suceder es que sale campo, más campo. Y nada más, es lo único que pasa, que la carga total entonces sería la suma de las dos cargas. Por eso es que acá dicen que la carga en la superficie sería igual a Q más la carga que esté en la superficie, que es la carga superficial. Pero estos problemas así son mucho más de análisis en cuestión de que tengan que ver cuando se hacen ejercicios ya que tengan con cálculo integral, porque ahí sí tienen que ver qué tipo de superficie es para saber si funciona o no funciona lo que se está buscando. Por el momento es más como concepto para ustedes que entiendan que existen conductores cargados y que el campo eléctrico en ellos es 0, al final en todos los casos. Y que el único caso donde no fuera 0 sería en que la carga total fuera distinto, fuera una carga positiva, por ejemplo. Entonces ahí no habría campo eléctrico igual a 0. Neto. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, entonces, de aquí los conceptos claves: flujo, campo eléctrico por área por el coseno del ángulo comprendido entre el campo y el área. El vector existe un vector que se denomina vector área y que es perpendicular siempre a la superficie, como que fuera la normal. Y luego que el flujo eléctrico también es igual a la carga interior dividido la constante de permitividad. Es decir, que es igual a E por A. O sea, campo eléctrico por área. Son la misma ecuación, digámoslo así. Depende de cómo me lo den. Si no hay ninguna otra pregunta respecto a esto, entonces la presentación está en la plataforma. ¿Ya logró entrar Marvin? No. Hay un Marvin Alberto, pero no sé si es el mismo. No, no logró entrar. No, yo creo que yo le dije que intentara nuevamente aceptar la invitación en el correo, pero ya lo hizo y tampoco. Si se le enviara una invitación nueva. Espere, pero vamos a ver cuál es su correo.
Al final nos quedamos como 50, ¿no? Vamos a esperar para antes de empezar con la explicación. Por cierto, para quien quiera adelantar, ya están publicadas las tareas completas que tienen que hacer de todos los capítulos del libro. Y de ahí lo otro puede ser su internet, que esté muy, que haya mucha, que eso es algo de lo que vamos, por cierto, ya saben por qué no funcionan, por qué en invierno no debería de darse, bueno, a ver pues, la física 4 está programada en qué semestre, semestre 1 o semestre 2 del año, por lo general. Uno y dos. Uno, en los dos, pues, ustedes son de sábado, la mayoría, ¿no? Sí. Sí, Sí. Ah, va. Pues resulta que, ustedes vieron el programa ese de 1000 maneras de morir, ¿no? O 100 maneras de morir, creo que se llamaba. Sí. Sí, ¿Sí? Sí. Sí. ¿Nunca vieron la de el visitador, que era como, parecía que era como mormón o testigo de Jehová, que llega y cabala, toca el timbre y le cae un rayo encima, porque en Estados Unidos se dan muchas tormentas eléctricas, pero sin que haya nubes oscuras como nos pasa a nosotros. Y esas se dan más en verano que en invierno. Lo que sucede es que cuando está el clima húmedo, no permite que la electrostática funcione tan fácilmente como en verano. Es más, si ustedes se dan cuenta y traten de analizarlo, hagan el experimento del globo, del globo, de sonarse el globo en la cabeza y poner unos papeles, háganlo para
como para estas fechas y luego háganlo en verano y se van a dar cuenta que reacciona más fácilmente en verano que en invierno, porque lo que porque porque las cargas eléctricas dependen también del clima y si el clima está muy húmedo no funciona. Bueno, no sé que va a probar entrar nuevamente, pero puede ser que sea su internet. Son raras, ¿no, Álvaro? Sí, y esas son las peores, porque por eso decían de lo de las 1000 maneras de morir. Eh, porque es un problema eso en Estados Unidos, porque el cielo está despejado y de repente ¡plum!, le cae el rayo, por eso decía, estaba entre esas cosas. Bueno, creo que Marvin no va a entrar. Ah, lo siento, Marvin. Cuando vea la grabación va a ver que estuvimos esperándolo. Muy bien, ejercicio 22.2 del libro. Ahí se recuerdan que ya estamos en el tomo 2. Ejercicio 22.2 del libro. Y estamos en el tomo número 2, que es el capítulo 22. Del campo eléctrico y de la fuerza eléctrica ya no di más ejemplos porque la verdad la mayoría tienen que ver con análisis vectorial. Se entendió la parte de cuando le expliqué cómo hacer los dibujitos de cuándo dibujar qué cosa, no hay ningún problema. Y si son de alguna de las fórmulas que están que están definidas ya en el libro, que dice para un cascarón, para está para un cilindro y para cosas como esas, utilicen las que ya están deducidas, porque eso es por cálculo integral que se hacen, entonces no les voy a pedir hacer eso en el examen. Usen la fórmula y listo, no hay problema con eso, porque no tiene sentido que les ponga a hacer algo donde pues el tema matemático no lo manejan todavía. 22.2 tiene dibujito. Esto ya es del examen final, ¿no? O es todavía del segundo, del tercer parcial. Y este es del tercer parcial. Ah, bueno, gracias. Otra vez. Diseño. No, inicio. Opciones. El tamaño de letra. Creo que es 28. Vamos a probar con 28 como letra. Bueno, les comparto pantalla. Es que varios de ustedes se conectan desde su celular, ¿no? Sí, licenciado. Sí, así cuesta ver un montón. Yo no me animo mucho a esto. Muy bien, dice 22.2. ¿Alguien puede leerlo? Bueno, que le doy archivo, guardar como sesión 4. Clase 13. A ver, ¿ya alguien lo leyó? ¿No? Leamos. Una lámina plana tiene Gracias. forma. Ajá, sigan.
Una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0.400 metros y 0.600 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75.0 dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentra la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Va. Si yo dibujo mi vector acá, mi vector perpendicular área tiene que ser este, ¿no? Este de acá. Lo voy a poner más grueso. Ese es mi vector área, que forma 90 grados con la superficie. Entonces, quiere decir que entre mi vector, ¿cuál es el ángulo que existe entre mi vector y pues de eso detesto esta cosa porque no hay modo que me permita hacer cosas que no quiero? Ah, sí, aquí sí me dejó más o menos. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre mi vector y el vector área? 70. Muy bien, 70. Entonces ya tenemos, con eso ya está hecho. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Los datos. Le había dicho que quería letra. 36. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la longitud, tenemos L, que es igual a 0.400. Para la izquierda, L igual a 0.4 metros. Tenemos el ancho, que vamos a llamar A, igual a 0.6 metros. Tenemos el campo eléctrico, que es igual a 75 newtons sobre C. Y tenemos el ángulo que se forma entre ellos, que ya lo dedujimos. No. Tenemos el ángulo que es de 70 grados. Aquí, recordar que es la medida entre los dos vectores. 90 menos 20 igual 70. No. Muy bien. Ahí está. Ahora. Vamos a ver quién tiene micrófono. ¿Cómo lo? Yo creo que ya lo cerró. Sí, va. Muy bien. Entonces ahora calculemos el flujo. Ahora nos vamos a la ecuación. ¿Qué ecuación necesitamos? Pues la ecuación lo que dice es que aquí voy a utilizar, porque phi no está en estas, está en las otras griegas. Phi es igual al campo por el área por el coseno de teta. De phi minúscula, pero vamos a poner teta para que no se confunda. Entonces, esto es igual a, yo aquí ya solo reemplazo, a 75 por el área, que el área sería base por altura. Cada va dado en metros, ¿no? Sí, entonces sería 0.4 por 0.6. 4 por 0.6 por el coseno de 70. Entonces me queda que phi es igual, haciendo los cálculos, me queda que es 6.16. Sí, gracias, 6.16. Ahora veamos la unidad de medida, Newton, metro al cuadrado.
Todo esto dividido y ahí está. Ese es el flujo eléctrico. Vamos con el 22.3. 22.3. Licenciada, solo puede subirlo arriba para ver los datos. Gracias. Ya, gracias. Bueno, con gusto. Nos toca el 22.3. ¿Ustedes saben por qué los perros tienen cola? No, nadie ha buscado nunca por qué los perros tienen cola. Por equilibrio. ¿Para su equilibrio? No. Bueno, tal vez para nadar, sí, pero bueno, esa función no sé. Pero no, no es para su equilibrio. Es como ventilador. Protección también, licenciado. Protección sí no sabía. No sé de qué los puede proteger, pero le sirve como ventilador. Por eso es que la agitan. La agitan mucho. Principalmente Por eso, después de que van a hacer sus necesidades. La agitan porque sirve de ventilador. Muy bien, 22.3. Se mide un campo eléctrico, nos dan el campo eléctrico. Es igual a 1.25. Ay, ay, ay. Por 10 elevado a la 6 newton sobre C. Nos dan una distancia dice que se mide un campo eléctrico a una distancia de, a esta le voy a llamar R, de 0.150 metros, de una carga puntual, o sea, la carga está hasta por allá y el campo está por aquí. No existe otra fuente de campo eléctrico en la región más que esta carga puntual. La primera pregunta es, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie de una esfera? Le vamos a llamar este R mayúscula para distinguirlo. Entonces, mejor a este le voy a llamar L, y a este le llamo R para que sea más fácil. ¿Cuál es de una esfera con radio de 0.150 metros? Es el inciso A. Entonces, para calcular primero, primero necesitamos calcular el flujo eléctrico, porque es lo primero que nos pide. Entonces, otra vez, insertar la ecuación. El flujo eléctrico, voy a copiar de aquí la formulita, porque si no, es igual a, pero aquí voy a, bueno, sí, es igual a E por A, que va a ser igual a el campo, que sí lo conozco, pero aquí hay una cosa peculiar. ¿Qué dice? ¿En qué está metido? ¿Qué figura geométrica es la que nos están dando? Una esfera. Es una esfera. Entonces, acá el área. ¿Cuál es el área de la superficie de una esfera? ¿Cómo es su formulita? 4πr cuadrado. Correcto, muy bien. Aquí, ojo con las áreas superficiales, porque aquí no es área normal, sino área superficial. Entonces, hay que distinguir eso de un dato a otro, que el área superficial es 4 pi por el radio cuadrado. Entonces, aquí
sustituimos por 4 por pi por 4pi por el valor del radio. El radio es 0.150. 0.150. Y esto nos da entonces que el flujo, a mí me quedó de 3.53. .53 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Lick, solo disculpe, ahí le faltó elevar al cuadrado el punto 150 del radio. Ah, gracias. Ahorita lo vamos a poner. Entonces va en paréntesis. Si en el cálculo no les va a dar. Ahí está. Para que quepa. Ahí ya está. Entonces, no sé si les quedó lo mismo. Por 10 elevado a la 5. Todos me confirman que sí da. Sí, Lick, Sí. así es. Muy bien. Cargando, dice. Muy bien, ahora vamos a calcular. El inciso B nos pide cuál es el valor de... el inciso B nos pregunta cuál es la magnitud de esta carga. Entonces, podemos hacerla de dos formas. Una forma es... espérame que ya lo quiero esto. Una forma es utilizando la ecuación de campo eléctrico, que ya la conocíamos. Les voy a dar una forma, ustedes la resuelven por la forma que no voy a usar yo, que es con K por Q partido R al cuadrado, donde R al cuadrado es el valor de la distancia a la que se encuentra la carga del campo eléctrico, ¿no? Despejan y dan. Y la otra forma de encontrarlo es usar lo que Gauss decía. Y Gauss decía que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada partido epsilon sub 0. Este es epsilon. Es la permeabilidad, que después vamos a verla en el otro capítulo, vamos a ver que la permeabilidad puede cambiar. Entonces, la carga nos quedaría al final igual al flujo por epsilon sub 0. Y ahora ya solo sustituyo. El flujo nos quedó 3.53 a las 10 a las 5. Y no me va a quedar aquí, entonces lo pongo abajo. Y
Y epsilon sub 0 tiene un valor de 8.8554 por 10 a la menos 12 por 10 elevado a la menos 12. Y esto nos da carga. A mí me quedó 3.13 por 10 a la menos 6 Coulomb. Si lo hiciéramos con solo para que vean que la misma respuesta debería dar. La carga aquí sería igual a el campo por el radio elevado al cuadrado dividido a. Y esto es igual entonces al campo que nos lo habían dado, que es multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso el radio no es este radio, sino es esta longitud. Bueno, que es la misma, ¿no? Qué gran error que pongan la misma. Al cuadrado. Dividido 9 por 10 a la 9. Ahí está al fin. Ahí está Marvin. Al fin le cargó el internet al pobre Marvin. Y pueden hacer el cálculo y me dicen si da lo mismo. Au. .125 por 10 a la menos 4. A la menos 4 le quedó. ¿10 a la menos 6 queda? Pero sí queda lo mismo. 3.13 por 10 a la menos 6. Sí, da lo mismo, Lick. Sí, sí da lo mismo. Entonces aquí nos queda de esta forma. Nos queda que la carga es igual a lo mismo. Pero era para que lo vieran usando la ecuación de campo y usando la ecuación que es más directo hacerlo así, ¿no? No hay que hacer tanto despeje. Muy bien, nos toca el 22.4. Mientras que terminan de copiar ahí, voy a copiar el 22.4. Muy bien, voy a dejar de compartir foto de las 6. Ya logró entrar Marvin. Lo siento, Marvin, porque no pudo entrar antes. Lo estuvimos esperando, pero no hubo modo. Y digo que ha sido del internet. ¿No está nublado por donde está viviendo ahorita? Pues no, o sea, normal. La clase no lo quiere. Bueno, los demás no quieren abrir cámara, así que se va la foto así.
pues, no van a, espérense que falta la otra. Después van a decir, mire, ya no salían las fotos. Y a ver, mire, quiero ver dónde está usted en las fotos. Y digan, no, pues usted aquí no está en ninguna foto. Fotos de las 6. Sí, esa fue la que acabo de tomar, Gabriel. Gracias. Muy bien, sigamos entonces. Au. Ahora dice que tenemos, bueno, hablan de un ejemplo, ¿no? Pero dice que se demostró que la ecuación del campo eléctrico se podía calcular como la densidad lineal. Esta es una densidad, creo que de superficial, partido 2pi por epsilon sub 0 por radio. Entonces, considere un cilindro imaginario. Entonces, aquí es donde viene lo que, viene la parte que necesito dibujar. Vamos a ver si la puedo hacer aquí. Formas. Aquí está un cilindro. Lo vamos a rotar. Y lo vamos a rotar. Este es el cilindro. Y por este cilindro pasa. Ahora voy a dibujar sobre el cilindro. Voy a ver si puedo dibujar una línea que lo atraviese, que va a ser de acá. La voy a poner de forma un poco más gruesa y le voy a poner que sea de estilo discontinuo. Esta es la línea que mencionan, una línea infinita, de carga positiva. Ahora, si yo veo el dibujo, observemos, si yo quiero dibujar, a ver, si es positiva, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico? Si está acá, ¿cuál sería la dirección entonces del campo eléctrico? El campo eléctrico, su dirección sería esta de acá. Hacia afuera. Hacia afuera, exacto. Y esa dirección nos dice entonces que, ¿y cuál sería el área con la que estaríamos trabajando? Como es un cilindro tiene como área superficial, aquí es donde el dibujo va a empezar no. Un cilindro como este, vamos primero a escribir su área. Su área superficial es igual a al área de cada cara, que sería 2 veces pi por r cuadrado. Y las áreas superficiales es la suma de todas las áreas que puedan tener una figura, más 2 pi por r por h. Si observamos, si la línea va acá, el campo eléctrico va acá, entonces, bueno, realmente hay líneas para varios lados, pero aquí me interesa la línea infinita. Realmente aquí la flecha del campo eléctrico, como recuérdense que son positivos, ahí va para todas direcciones, pero aquí me interesa una dirección en particular, porque dice considere un cilindro imaginario con radio, bla, 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 y lo que me están dando acá es, esta es la línea del campo eléctrico, esta línea naranja. Entonces, si yo dibujo los vectores, era lo que quería dibujar. Si yo dibujo, aquí hay un vector área normal que tiene la misma dirección que el campo.
Y aquí hay otro vector área, que era el primero que habíamos dibujado, que ese ya no es, que es el que es perpendicular, digámoslo así. Entonces, en el caso de esta área de acá, el campo es 0, pero en el caso de esta área de acá, ya no es 0. Entonces nos vamos a quedar como área superficial únicamente con esta de acá. ¿Queda claro por qué? ¿Podría repetir, por favor? Sí, a ver, vuelvo otra vez voy a insertar otra flecha, voy a insertar otra vez un dibujo, otra parte del dibujo. Esto de acá dice que son líneas infinitas de campo eléctrico. Voy a dibujar otra línea. Naranja, la hice gruesa y la puse en este tipo. Esa. Ancho. Entonces, si yo, como estas son las líneas del campo eléctrico, esta es la dirección del campo eléctrico. O sea, aquí en naranja me están dando las líneas del campo eléctrico. Estas naranjas son las líneas del campo eléctrico. Si yo dibujo este, que es mi vector área, tengo dos vectores área. Tengo este. Pegaron en cualquier lado, hombre. Y tengo este otro vector área. Entonces, si vemos este vector área de aquí, el negro lleva la misma dirección que la dirección del campo eléctrico. Entonces dijimos que ahí el flujo eléctrico es 0. Entonces el único, o sea que en este de acá nos va a dar con un valor 0 el campo eléctrico. Pero con este de acá ya no nos da 0. Entonces ahora ya solo hay que calcularlo. Como nos pide el flujo eléctrico, tenemos entonces que el flujo eléctrico, que lo voy a ir a jalar otra vez la ecuación de acá arriba, por la simplicidad, es igual a este de acá. Y nos quedaría entonces, únicamente aquí ya no lleva, aquí no es con ángulo porque son varias líneas, entonces solo es campo por área. Y nos quedaría, el ángulo es solo si no están, si hay un ángulo dado, aquí no nos dan ángulo, entonces es solo E por A. Entonces nos quedaría el flujo eléctrico, nos lo dan, a ver, nos dan el campo eléctrico, no, ¿verdad? No nos dan el campo eléctrico, entonces hay que calcularlo. Y hacemos lo siguiente. Entonces, esto es igual a, y dice que ellos demostraron que el campo eléctrico es igual a lambda. Lambda, ¿dónde está lambda? Lambda, no quiero las letras griegas. Lambda. Lambda partido 2 pi por epsilon sub 0. Y eso dice que es el valor del campo. Ahora, el área, dijimos que nos vamos a quedar con este valor de acá, porque es el único que cumple. Simplificando la ecuación, nos daría entonces... Solo disculpe, debajo del lambda lleva una R un también. radio, ¿verdad?
Me faltó un radio. Gracias. Eso estaba ahorita revisando en mis apuntes. Y esto, al simplificarlo, nos queda únicamente entonces lambda arriba, el 2pi se va en ambos lados, el radio se va en ambos lados y nos queda h, y de aquí nos queda solo epsilon sub 0. Y ahora ya podemos entonces calcular al flujo eléctrico. Ya lo podemos reemplazar porque eso sí no lo damos. Y esto sería entonces igual a el valor de lambda. Lambda es de 3. De 3. Veamos la unidad de medida. Si se están dando cuenta, son 3 micro coulomb sobre metro. Es una densidad de carga, porque está dada, está partido por carga. Entonces sería 3 por 10 a la menos 6. Por el valor de la altura, que nos lo dan también, que dice que tiene una longitud, en este caso la altura es la longitud, que es de 0.4. Sobre epsilon sub 0, que ya lo habíamos usado antes, que es aquí, 8.85, 4 por 10 a la menos 12. Y a mí me quedó que el flujo eléctrico queda 1.36 por 10 a la menos 5. Y la unidad de medida dijimos que era newton, metro al cuadrado. Partido todo esto dentro de la carga. Ya tenemos el inciso A, que era el flujo. Ahora nos preguntan, para el inciso B, nos dice, ¿cuál es el flujo a través del cilindro si su radio se incrementa a 0.500 metros? Como podemos ver, el flujo no depende del radio. Entonces, para el inciso B, la respuesta es como el flujo no depende del radio, su valor es el mismo. Y listo, ya tenemos el inciso B. Vamos con el inciso C. Para el inciso, Disculpe. ¿sí? A mí me queda positivo el 5. No sé si ingresé algo mal. Ah, no, O sea, yo el escribí 1.30. Ah. Sí, a mí me queda positivo también. Sí. El exponente. Sí, aquí lo tengo también yo positivo. Me mal. Vale. ¿Queda claro por qué queda el mismo valor aunque aumenten en el inciso B? Aunque el radio sea, lo vamos a poner, aunque el radio sea 0.500, 0.5 voy a poner. Como el flujo no depende del radio, su valor es el mismo. Ahora, para el inciso C, si no lo cambian, porque nos cambian la longitud. Entonces, es exactamente hacer lo mismo, pero nos cambian la longitud. En lugar de ser 0.4, ahora la longitud es de 0.8. En esencia, debería ser el doble del flujo. Si ustedes multiplican por 2 el flujo, les va a dar la misma respuesta, que sería 2.71. Y listo. Aquí en el inciso C dice, cambia la longitud a
0.8 metros. Y listo. ¿Dudas con estos? Yo todo, pero ¿Dudas? Aquí, en esencia, a ver, pues, mi estimado Marvin, así rápidamente, porque nos da tiempo. Le voy a dar un repaso de lo que expliqué al principio. gracias. Solo porque es muy participativo. Mientras que los demás toman un cafecito rápido, yo le explico otra vez a Marvin lo que expliqué en la presentación y luego rápido, porque ya solo me quedan unos cuantos minutos. Se voy a explicar así un poquito rápido, pero usted la cacha luego. Mire, pues, el flujo Bueno. eléctrico, en esencia, es igual que el flujo. Gauss lo que hace es que dice que si nosotros tuviésemos una forma de contar la cantidad de líneas de campo eléctrico que pasan a través de una superficie cerrada, nosotros podríamos determinar algo que se denomina el flujo eléctrico, que es parecido al flujo en la física 2 cuando vieron el flujo del agua, el caudal. Entonces, vamos a ver qué tiene ahí el micrófono abierto. ¿Ya cerrado el micrófono? ¿Ya? Ya lo cerraron. Gracias. Entonces, una superficie cerrada tiene una parte interior donde las líneas que pasan a son negativas. O sea, si yo vengo de afuera y entra la línea, es negativa. Y tiene una parte exterior, o sea que si la línea está dentro de la superficie encerrada y sale, son positivas. Las cargas afuera de una superficie no provocan flujo eléctrico, solo que provocan flujo eléctrico las cargas que están dentro de la superficie cerrada. La ecuación general para calcular flujo es E por A por el coseno del ángulo, que es un producto punto. Vectorialmente, donde hablamos de un vector normal área. Este vector normal área tiene la misma característica como lo que era la normal en los diagramas de cuerpo libre de la física 2. La única cosa que les decía yo acá, clave, es que lo que nos interesa es el ángulo que se forma entre el flujo y el vector área, como por ejemplo, que es phi. Entonces, solo me interesa el ángulo entre el flujo y el vector área, que es el ángulo phi, de acá. Y que, pues cuando tenían la misma dirección eran 0 y cuando son perpendiculares exactamente forman 90 grados también es 0. Ahora bien, de esto, la otra cosa que les decía es que también el flujo eléctrico se puede calcular como la carga interior, y aquí yo les hacía ellos un dibujito y les decía que si esta es mi superficie encerrada, y aquí tengo cargas positivas, negativas y positivas y negativas, y yo hago la suma de las cargas, la carga total, digamos así, sería lo que llamo la carga interior, y lo divido dentro de la constante de permeabilidad, que es 8.85 por 10 a la menos 12, y es exactamente lo mismo que decir E por A, que es el flujo eléctrico. Y una superficie rodeada a la carga y que por ejemplo, esta línea roja que yo dibujé que encierra a las cargas que son los círculos, se le llaman superficies gaussianas. Pueden ser reales como imaginarias. Por ejemplo, en un capacitor, su superficie es real. Pero si yo vengo y digo que ese capacitor, por ejemplo, un cable de alta tensión, yo puedo dibujar puedo decir que existe una superficie imaginaria que sería un cilindro, pero ese cilindro no lo veo porque es imaginario. A eso se le llama una superficie gaussiana imaginaria. ¿Vamos hasta ahí con lo que le voy explicando? Sí. Entonces, la clave está en esta ecuación, que lo que estamos calculando es el caudal, digámoslo así, que el ángulo va a depender del vector y del vector campo con el vector área, y que también es igual a la carga interior dividido epsilon sub 0. Y de ahí lo único que les expliqué es que cuando nos dan una superficie que ya está cargada,
en esencia, el campo eléctrico es cero en todos los casos dentro de la superficie. Y para que fuera distinto de cero, tendríamos que tener una carga acá que genere un campo eléctrico positivo. Pero como en este caso, se mantiene en equilibrio la superficie, entonces estos valores son negativos y nos da que el campo es cero. Que el campo eléctrico se puede calcular también como la densidad de carga, que es este símbolo de acá que estoy marcando, sobre epsilon sub 0. Y eso fue todo lo que hablé de la presentación. Luego de ello, entonces, ahora regresando acá, presentar ahora una ventana acá. Entonces resolvimos ejercicios. El primer ejercicio era uno sencillo donde nos daban para calcular un área de un rectángulo y hablábamos que como la superficie, el vector área con la superficie forma 90 grados. Entonces, pero el vector campo con la superficie forma 20 grados. Entonces, el ángulo que vamos a usar es la diferencia de 90 menos 20, que sería 70. Es lo único que este problema tenía como de clave. Y usamos la formulita E por A por el coseno del ángulo. 75 por 0.4 por 0.6 que nos darían el área por el coseno de 70 y nos da el flujo. Eso era todo lo que nos daba el primer problema. El segundo problema que resolvimos, ahora lo que nos daban era el campo eléctrico y nos dicen que hay una carga puntual que está a 0.150 metros de él y que no hay ninguna otra fuente. Y nos piden cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie de una esfera de radio de 0.150 metros. Y aquí lo que decíamos era que la superficie, aquí no estamos hablando de áreas normales, sino áreas superficiales, y el área de la superficie de una esfera es 4pi por r cuadrado. Entonces utilizamos la misma ecuación, y lo único que cambia es que acá, como no nos dan ángulo, solo lo trabajamos como E por A. Multiplicamos el campo por el valor de la superficie. Y eso nos da, al final, el campo eléctrico. Luego nos pedían calcular cuál era la carga que estaba, la magnitud de la carga que estaba metida en este campo. Entonces, habían dos formas de hacerlo, les explicaba yo. Una es usando la ecuación de campo eléctrico y la otra es usando la ecuación de la ley de Gauss. Y en ambas ecuaciones nos dio como resultado la misma respuesta. 3.13 por 10 a la menos 6. Y este fue el que acaba usted, el que entró, que fue el de ya el que ya escuchó la explicación. Y que me quedé por el inciso, creo que ya terminé, A, B y C, ¿cuál es allá? Y ya calculamos los valores. Y ahora nos toca hacer el 22.7. Solo puedes subir un poquito arriba para tomarle screenshots y después copiarlo, disculpe. Pero yo le subo el documento. Arriba, hasta el del primero, le tomo screenshot y así. ¿Me fue? ¿Listo? Baje, por favor. ¿Listo? 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 Creo que se terminó. No sé si le salió con el Q3.13. Sí. Ese ya lo tengo. Gracias, Lick. Con gusto, Cristian. Muy bien, vamos con el Marvin, perdón. Lick, solo, disculpe, una última preguntita. Solo con el dibujito me quedó una pequeña duda. Sí. Como usted mencionaba, ¿verdad? En las áreas usted dijo que tenían que ser perpendiculares. Según la ecuación, ¿verdad? Utilizamos el coseno. Entonces, viendo las líneas, ¿verdad? Que no están completas, ¿verdad? Ese es el campo eléctrico que pasa por ese cilindro. Ajá. Entonces, el vector área y el vector campo, en las caras, el ángulo sería de 0, ¿verdad? Sí, pero no es de 90 específicamente en el otro.
Porque, o sea, cuando no nos dan el ángulo, solo usamos el producto de E por A, que sería como el producto punto. Cuando nos dan ángulo, este es como cuando ustedes hacían torque. No sé si recuerdan que en torque es igual a fuerza por distancia. Esa es la ecuación específica. Pero si nos daban un ángulo, entonces le agregábamos fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Si no nos daban ángulo, se entendía entonces que el ángulo que se formaba daba 1, por dar una idea. En este caso, como recuérdense que el cilindro está en 3 dimensiones, pareciera que forma 90 grados, pero no necesariamente. Comprendo. Muy bien, gracias, Rick. Con gusto. Nos toca el 22.2. 22.2. No sé si ese es el que ya hice. Ah, no, que estaba viendo otro lado del cuaderno. 22.7. Para analizar bien ese, hay que regresar a ver el ejemplo donde deducen la ecuación. Quien me preguntó de por qué ahí no era 90 grados. Hay que regresar a esa parte, ¿oyó? Como para terminar de entender bien por qué es que ahí solo se usa E por A. Bueno, igual para los demás. Dice, como vimos en la sección de esto, una célula nerviosa humana tiene una carga negativa y el material en el interior de la célula es un buen conductor, dice. Si una célula tiene una carga neta de menos 8.6 picocoulomb, ¿cuál es la magnitud y dirección hacia adentro o hacia afuera del flujo neto a través de la frontera de la célula? Lo que nos están preguntando es el flujo. Entonces recordamos que como aquí nos están dando una carga, entonces usamos la ecuación de flujo, pero la de flujo de carga encerrada, porque ya nos dan la carga encerrada. Pues aquí, solo acá, sustituimos. Nos dan como dato, menos 8. Bueno, primero con valor absoluto, 8.65. Pico es por 10 a la menos 12, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo. Es por 10 a la menos 12. Dividido el epsilon, que ese ya lo habíamos tenido aquí. Y esto nos da un valor de 0.9770. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Newton, Metro. Que solo tenga el micrófono abierto y no la cámara, porque pareciera que está lloviendo donde está parado, donde está el huella. Ahora dice, va hacia adentro o hacia afuera del flujo, el flujo neto a través de la frontera de la célula. Dice. ¿Cuáles son la magnitud y dirección? Ya tenemos la magnitud, 0.9779. Ahora, para determinar la dirección del flujo eléctrico, tendríamos nosotros, a ver, pues, la célula tiene una carga negativa y el material del interior de la célula es un buen conductor. Si la célula tiene una carga neta negativa, entonces, ¿cuál es la dirección del flujo eléctrico? La dirección se saca usando la regla de la mano derecha, pero para este caso en particular creo que existe, a ver, si fuera negativa, el campo eléctrico entra, ¿no? Así es, Rick. Y si está entrando a la superficie gaussiana, que dijimos que era entonces el sentido. ¿Una X? No, sí, si estaba entrando, sería entonces, en este caso, nos quedaría que, a ver, pues, el campo eléctrico está el campo es negativo, el campo eléctrico entra, y si el campo eléctrico entra a la superficie, por lo tanto, entonces, se los acabo de anotar aquí.
es negativo. Porque van entrando al campo. No van saliendo de la superficie, sino van entrando a la superficie. Entonces queda negativo. Y vamos con el que sigue. ¿Queda claro? Entonces, para asimilar ese signo, sería como que poner la carga donde está el 8.65 negativo también. Sí, podría ser, porque al final lo que lo podría determinar sería la carga neta. Si yo le pongo el signo, me quedaría al final negativo. Sí. Y vamos con el último de la noche, que es el 22.9. Entonces dice que se rocía una capa muy delgada y uniforme de pintura con carga sobre la superficie de una esfera de plástico. Voy a ilustrar la situación para comprenderla. Es una esfera si no hay aquí, solo hay cilindros, así que vamos a hacer un círculo. Esferas, estás por aquí. No veo esferas. Bueno, igual no me Sería interesa. con el óvalo que salen los círculos, ¿no? Ahí están, cabal. Sí, pero era como forma de esfera lo que quería. Bueno, dice que tiene un diámetro que tiene un diámetro de 12 centímetros, es su diámetro. Pero dice que también dentro de la esfera, bueno, la esfera no tiene carga, sino está en la superficie de la esfera es la que está cargada. Y entonces, vamos a tratar de dibujarles, les voy a dibujar otra vez la esfera. Vamos a ver si puedo dibujar dos esferas parecidas, casi una encima de la otra. A esta la voy a poner transparente y quiero que esté de fondo. Transparente. Siento que la esfera quede atrás. A ver, forma. Aquí está. Quiero que vaya. No, adelante, no, adelante. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a pasar esta para adelante. Traer al frente. Y esta queda atrás. Y la voy a agrandar un poco. Agrandar la que no quería. Ah, es por otra imagen que no aparece aquí. Voy a hacer entonces el dibujo aquí. Aquí. Esto está aquí. Esto está aquí. Ahí está. Y esto está aquí. Ahora este lo tengo que traer al frente también. Vamos a frente, traer adelante. En la historia. Vamos a dibujarlo otra vez. Okay. Tiene un diámetro. Y este diámetro, tiene este diámetro. Pero dice que para el inciso C, dice que existe también inmediatamente fuera de la capa de la pintura. Luego dice a 5 centímetros fuera de la superficie.
Eso quiere decir que me interesa también qué pasa del centro a 5 centímetros de la superficie. Para eso era que necesitaba dibujar la cosa gaussiana para que lo pudieran ver. Entonces, a ver, pues, para el inciso A, ahí está. Para el caso del inciso A, si se rocía, al rociarlo, lo azul es la esfera, y digamos que lo verde, digamos, lo que es nuestro espacio imaginario que encierra la esfera, aunque la esfera ya está cerrada, pero solo es para que tengan una idea de los 5 centímetros fuera. Entonces, apenas adentro de la capa de pintura, apenas adentro de la capa de pintura, se están refiriendo a si yo pongo, a ver, ¿qué pongo? Si yo estoy aquí, apenitas adentro. Ahí. Si yo estoy ahí, entonces la pregunta en el inciso A es, encuentre el campo eléctrico. Para el caso del inciso A, ese campo, como está adentro de la superficie, dijimos que vale 0. Y listo, porque está adentro de la superficie. Porque dice apenas inmediatamente, apenas adentro de la capa. O sea, por muy cercano que esté de la capa, o sea, puedo correrlo y decir, ay, que esté aquí pegadito, 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 pero sigue estando adentro de la capa. Entonces ahí el campo es 0, por definición. ¿Queda clara esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo o me iban a afirmar que sí todos? Los dos que hablaron. Sí. Claro. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico como campo normal. El campo eléctrico es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9. Y ahora nos están diciendo sobre la superficie de encuentre el campo eléctrico ya apenas adentro ya. Ahora nos toca inmediatamente afuera de la superficie. Quiere decir que ahora nos están diciendo que quieren, después sigo con esta parte. Ahora quieren saber el campo eléctrico. Vamos a usar ahora vamos a usar Lo quieren ahora aquí. Pero aquí pegadito a la superficie. Ahí. Como está pegadito a la superficie, ahí ya no es 0. Ahí sí ya se puede calcular. Y entonces tenemos la carga, tenemos el constante K y ahora tenemos la carga que es de menos 35 microcoulombs por 10 a la menos 6. Recuerdan que acá se trabajan con valores absolutos dividido el radio al cuadrado. En este caso, el radio sería del punto, sería exactamente el radio de la circunferencia, o sea, la mitad de 12, que sería 6, dividido 100, que sería 0.6. Allí en ese caso sí estaríamos hablando del radio de la esfera. Es decir, los 6 dividido 100 para pasarlo a sistema internacional y listo. Y esto a mí me dio que el campo eléctrico, un valor de 87.5
por 10 elevado a la 6 Newton sobre C. Recuérdense que campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Para el inciso C es la misma ecuación, pero lo único que hay que hacer es que ahora hay que sumarle a la respuesta de estos 6, hay que sumarle los 5 centímetros que está afuera. O sea que en lugar de ser 6, ahora va a ser 11. Y a mí la respuesta me quedó como 2.60, 2.6 por 10 a la 7 Newton sobre Coulomb. Y se acabó. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo voy a guardar y lo subo de una vez. ¿Preguntas? ¿Dudas? Cuando lleguen a electrodinámica, ahí van a ver cómo hacer el cálculo de flujo eléctrico, cuando ya son figuras que no se puede calcular la superficie, sino ya se usan integrales, que como les decía, integrales de superficie. ¿Alguna pregunta o alguna duda con este último problema? No, todo bien. Muy bien. Con eso, entonces, tenemos finalizado el capítulo número 22. Si no hay ninguna otra duda, ¿cómo van con las tareas? ¿Van entregando? Sí. Sí, muy bien. Traten de cumplir. Foto de despedida. Foto de despedida. Hoy les voy a dar el tiempo para que van a tomar café. Los que toman café. Ahora, si son mormones, no toman café. 1, 2, 3. Va una y ahorita va para el otro lado. Y así me da tiempo también de darle a aceptar a pobre de Gabriel y a no sé qué. Y son como 3 los que entran. 1, 2, pero sonrían ustedes, son muy serios, hombre. Una foto de pasaporte. Hay una foto que sí le piden a uno que salga serio. Creo que es en la de pasaporte donde le dicen a uno no puede sonreír. La del DPI es donde le dicen a uno no puede sonreír, y en la de la licencia. Por si le tocas, pues si usted es muy de sonreír, en eso Ahí mal. o si lo dejaron. No me recuerdo. Es depende, el de DPI es depende con que te toque. ¿Verdad que sí? Sí, dejan. Ah, sí, hay otros que no. Le dicen, ¿en serio? Por favor. Pues bueno. O si no, no avisan cuando